bienvenidos a esta sesión del Seminario Interinstitucional de Investigación Educativa, o más bien de Innovación Educativa, que organizamos junto con la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Lerma, con Rafaela Silva López y Pablo César Hernández Cerrito. Y bueno, en esta ocasión el tema, a ver, perdón, se me olvidó encender la cámara. El tema que vamos a tener, el que vamos a platicar el día de hoy, es el de acompañamiento del aprendizaje. Y tenemos con nosotros de parte de casa, a nuestra querida Carmen Valenzuela. Y de parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, en particular de la Unidad Azcapotzalco, tenemos al doctor Pablo César Hernández Cerrito. Y bueno, después de una difícil discusión sobre quién empezaba primero y a quién seguía, finalmente pues decidimos que decidió Carmen que ella empezaba primero. Entonces la voy a presentar rápidamente. Carmen es licenciada en Letras Hispánicas por el CUSH y realizó también una maestría en Gestión y Desarrollo Social, también en el CUSH, y desde hace muchos años. ¿Cuántos, Carmen? ¿Cuántos que oye? ¿Estás con nosotros en el SUB? Ya van a ser 15. 15 años con nosotros en el SUB, en el área de Gestión Cultural, primero en la licenciatura en Gestión Cultural, en algún momento coordinando la licenciatura también por un buen rato, y posteriormente se ha movido a otras áreas. En particular estás como coordinadora de programas educativos, si mal no recuerdo, a menos que ya sea vicerrectora del SUB. Ya me salaste, Rafa. Ok, bueno. Entonces, pues los dejo con Carmen, que yo creo que tiene mucha experiencia en el ámbito del acompañamiento del aprendizaje en el SUB, y posteriormente tendremos la plática de Pablo César. Tenemos alrededor de media hora para presentar, para tener un espacio amplio para la discusión. Y bueno, adelante, Carmen. Muchas gracias, Rafa. Pablo, gracias por la oportunidad de aprender contigo y compartir contigo lo que tenemos desde acá, y a todos los compañeros igual que son compañeros de lo cotidiano. Me permitiré exponerles un poco de la reflexión que durante estos años hemos tenido en UDG Virtual, y para ello preparé una presentación que, si están de acuerdo, se las voy a compartir. Y creo que ahí ya la ven todos ustedes. Primero quiero partir de un contexto que nos posiciona a todos en la reflexión respecto a la importancia de este acompañamiento del aprendizaje en línea. Seguro son, pues, un contexto que ustedes ya conocen. Quiero resaltar la figura de 3 innovadores de la educación. A este que ustedes seguro ya conocen, ya todos identificaron a Sócrates. Sócrates, pues nada más acuñó la frase de yo solo sé que no sé nada, y es el padre de la mayéutica, todos nosotros lo sabemos. Provocó se posicionó como uno de los métodos inductivos para la solución de problemas a través de las preguntas. De hecho, eso le costó la vida al ser pues enjuiciado, y se le acusó de inducir a la juventud hacia malos pasos. Otra de las figuras que me gustaría resaltar es, sí lo ubican, Comenio. Comenio pone en la reflexión de la educación el concepto de pedagogía como principal herramienta para la generación de procesos de aprendizaje. Comenio tiene entre sus historias el reconocimiento de ser quien creó el libro de texto, desde
que comenzaron a enseñar a los niños el latín a través de imágenes. No sé si ustedes sabían eso. Comenio acuñó diferentes frases como enseña todo a todos. Y además dividió el aprendizaje en etapas, de manera que el conocimiento se conformó como un proceso o se entendió como un proceso espiral que se iba adquiriendo a lo largo de los años e incluyó la reflexión sobre el papel de la familia en el proceso de aprendizaje. La tercera figura que les quiero compartir, también lo reconocen todos, otro innovador de la educación, el coronavirus, mejor conocido. Él ha acuñado frases diferentes, entre ellos la incertidumbre, el reconocimiento que tenemos ya de nuestros contextos, la necesidad del contacto cara a cara, y estos diferentes momentos históricos han cuestionado a la institución educativa. En ese sentido, es que las instituciones tuvimos que generar de manera emergente diferentes adaptaciones que nos permitieran hacer frente a los desafíos en torno a un cambio vertiginoso, a un momento de incertidumbre, de disrupción, de cuestionamientos. No me voy a detener aquí, ustedes ya los conocen, de hecho hemos de tener unos 6 meses escuchando, reflexionando sobre la incorporación de las tecnologías, estas que llaman tecnologías de la información o del empoderamiento, del aprendizaje, en procesos académicos o administrativos, también en el diseño de planes emergentes de capacitación para profesores y estudiantes, y ampliaron los calendarios y se flexibilizaron, se ajustaron los procesos de evaluación y los requisitos de aprobación y titulación, se diversificaron medios y modos, se modificaron o actualizaron los diseños instruccionales, incluso aquellos que tenían años sin haberse modificado, esta vez se tuvieron que retomar obligatoriamente. Se incorporaron procesos y herramientas para el monitoreo de trayectorias escolares o para identificar dificultades de los estudiantes, se otorgaron apoyos financieros y se diseñaron programas de equipamiento tecnológico para el préstamo de este equipo. Entonces, todas estas acciones trajeron a lo cotidiano conceptos que para los quienes hemos estado metidos en la virtualidad hace, bueno, ya les contaba yo 15 años, Pablo, seguramente tú un poco más, volvimos a escuchar conceptos que se comenzaron a entender, que se comenzaron a usar además, y que además son conceptos que nos describen. Ahí anoche hice como una lluvia de estos conceptos, ustedes pueden incluir más. La transversalidad, la innovación, la comunicación, la disrupción, la flexibilidad, la creación de redes, la creatividad. Y pensaba si estos conceptos son nuevos, ¿por qué los estamos retomando? ¿Que la educación no la estábamos trabajando así? Entonces también nos ha permitido todo urgencia y emergencia, volver a reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas, a donde nos llevó la angustia. Y lo que creo que hizo es el coronavirus, como un innovador educativo, es acelerar procesos que ya estaban en tendencia, que ya existían como células de desarrollo institucional, pero que habían sido un poco desdeñadas o que ameritaban esfuerzos institucionales que pues y estaban hechos a un lado. Y UDG Virtual no se quedó ajeno a este contexto de incertidumbre, a este eco de los diferentes conceptos, y desde hace tiempo, por ejemplo, cuestionamos la calidad de la educación, los indicadores de evaluación con las que nos observan diferentes organismos, la asignación de recursos para el apoyo a estudiantes, por ejemplo, las becas y las condonaciones, que son apoyos al desarrollo académico de un estudiante que se dirigían particularmente a estudiantes en modalidad presencial, pero que a partir de este contexto de pandemia, incluso la asignación presupuestal para esos apoyos en las trayectorias escolares se están encaminando solo a modalidades virtuales. Entonces, en este contexto es que quiero posicionar
la reflexión o la exposición de las diferentes experiencias que en UDG Virtual se han diseñado desde hace algunos años para acompañar el aprendizaje en línea. Nuestros estudiantes, igual que todos los estudiantes, fueron afectados por el contexto, y una reflexión que nos cayó en el momento en el que teníamos que cerrar el ciclo escolar anterior, es que se suponía que los estudiantes que venían de una modalidad virtual no tenían que tener afectación. Y así se reflexionó y así se dijo en muchos foros, porque ellos ya estaban viviendo en la solución. Exactamente, nuestros estudiantes ya estaban en la virtualidad, que fue la solución para los sistemas educativos. Y ya teníamos diseñadas estrategias para acompañarlas. Sin embargo, por el promedio de edad de nuestros estudiantes y su condición, tienen un promedio de edad, ha ido bajando, pero entre los 28 y los 35 años, y son cabeza de familia. Esa característica no ha cambiado. Entonces, los estudiantes, aunque en el ámbito escolar no tuvieron gran afectación, sí en el resto de los ámbitos, que ahí enuncio en la primera columna, y eso implicó que durante este cierre de semestre y este inicio de semestre se complejizaran las necesidades en su proceso de aprendizaje, y para nosotros diseñar una serie de estrategias de acompañamiento con asesores y tutores que les favoreciera la continuidad escolar. La matrícula que tenemos este ciclo escolar ya tenemos 4,703 en esa proporción, el bachillerato el 6% de la matrícula, el posgrado el 8%, que es el verde, y las licenciaturas concentran el 85% de la población, son 4,021 estudiantes. Entonces, esa es la población que se atiende en UDG Virtual y para la que se diseñan diferentes estrategias de acompañamiento. Enmarcar nuestro modelo educativo, es un modelo educativo centrado en el estudiante, en el que desarrollan proyectos para el desarrollo de competencias, basados en los 4 principios que ustedes conocen: autogestión, creatividad, significación y participación, y para ellos que se estructuran una serie de apoyos en un modelo institucional que incluye servicios académicos, apoyos administrativos, atención personalizada, soporte tecnológico, para generar procesos que le despierten la curiosidad, que además de eso puedan ellos desencadenar su propio talento y encender la pasión de su vocación. De los programas educativos, cabe resaltar que UDG Virtual tiene un bachillerato, 10 licenciaturas y 10 posgrados. Una de las acciones iniciales es durante el proceso de inducción de nuestros estudiantes, y ahí voy a detenerme un poco porque a partir de las necesidades identificadas se ha diseñado un curso de inducción que tiene entre sus características ser autogestivo, tener un diseño gamificado, y lo hicimos a través de insignias. En ese curso, además de ciertas actividades tipo rally, se incluyeron tutoriales, por ejemplo, todo autogestivo, y se contempló una actividad que nos permitía vincular al estudiante con un proceso de nivelación, que es otra de las estrategias que se están integrando en UDG Virtual para el acompañamiento de los estudiantes, no solo a nivel disciplinar, sino también en el desarrollo de las habilidades para la integración a la modalidad y al modelo educativo. Otras estrategias son las videoconferencias constantes con la coordinación, webinars disciplinarios, por ejemplo, sobre los apoyos y servicios de aprendizaje como formación integral o la biblioteca virtual, que son servicios que para el estudiante son de sobrevivencia básicamente. Y hay un aspecto que es transversal: la comunicación, diferentes medios de comunicación, no solo a través de correos, sino a través del centro de atención personalizada, que es una ventanilla única que atiende no solo a través de teléfono, es un call center, digamos, sino también redes sociales, un grupo de WhatsApp, y lo hace durante toda la semana. Entonces, estas estrategias iniciales han favorecido la retención de los estudiantes de primer ingreso,
y además la inmersión a un modelo educativo en un contexto de ansiedad, de incertidumbre, en el que los estudiantes ingresan a una modalidad a distancia. ¿Cuál fue la intención de este proceso de inducción? Pues motivar la participación y asistencia de las actividades de inducción que se realizaron durante el mes de septiembre, ofrecer un reconocimiento por cumplir las actividades de inducción, evidenciar un elemento importante, la identidad y la pertenencia, que en la virtualidad es una de las características de los atributos, de los cualitativos, que se buscan cotidianamente porque nuestros estudiantes terminan sintiéndose parte de la Universidad de Guadalajara, y también incentivarlos y animarlos para un comportamiento positivo del aprendizaje, es decir, a partir de la participación y de identificarse como comunidad, desarrollan habilidades y disciplinas que les van a favorecer en su trayectoria escolar. Me voy a otra estrategia, la nivelación. Este ejercicio ha sido un esfuerzo del programa de formación integral de UDG Virtual, en donde su titular, con el apoyo del Instituto de Gestión del Conocimiento, de investigadores de UDG Virtual, diseñaron y evaluaron una ruta de aprendizaje que atendiera a las competencias transversales de ingreso, aquellas competencias con las que ingresan más débiles. Les comparto que el proceso de inducción o el curso de selección de UDG Virtual es justamente un ejercicio que el estudiante hace durante 5 semanas, en el que vive la experiencia de un curso en línea, del desarrollo de actividades en línea, y al mismo tiempo va siendo evaluado por un asesor en diferentes competencias, no solo de conocimientos, sino de habilidades para el manejo y la inmersión en la modalidad. Es ahí que los resultados de este proceso de inducción nos han arrojado datos respecto a cuáles son las competencias con las que nuestros estudiantes entran con necesidad de reforzar. Ahí enuncié algunas, y a partir de estos resultados es que se diseñan las rutas de nivelación para los estudiantes, que les contaré enseguida en dónde se vinculan para que el estudiante las aproveche y se apropie de estos conocimientos. En este momento lo que se ha realizado a partir de los esfuerzos de Angelina Ballín, que es la responsable del programa, se ajustó a la plataforma, trabajamos en Moodle, para que los estudiantes desde sus cursos puedan hacer la matriculación a los diferentes microcursos, cursos, recursos de apoyo, MOOCs que están disponibles para ellos para la nivelación de estas competencias débiles. Y otra condición que me parece importante de resaltar es que se está trabajando en la emisión de constancias automáticas que permitan el reconocimiento también y la acreditación de las competencias. Este es un ejercicio que a partir de los desafíos y de las demandas de flexibilidad y escalabilidad y de incorporación de nuevos saberes en el futuro de las profesiones, nos facilitaría atender estas nuevas condiciones de la educación. La tercera estrategia que les quiero compartir pues es la tutoría. No me detengo mucho en explicarla porque es una estrategia que está presente en todas las instituciones educativas, en UDG Virtual también, y ha tenido diferentes momentos. En este momento la tutoría es un ejercicio de acompañamiento para los estudiantes durante su trayectoria escolar, particularmente para los estudiantes de ingreso. Y aquí es donde me gustaría compartirles que UDG Virtual desarrolló un módulo para el acompañamiento tutorial que favorece, además de la construcción de la historia escolar del estudiante, también la comunicación entre los agentes que intervienen en este proceso de acompañamiento. Por ejemplo, los asesores, el coordinador, el propio tutor y el área responsable de la tutoría. Este es visualmente cómo se observa el módulo virtual. Tiene diferentes herramientas, por ejemplo,
yo en mi rol de tutor puedo ingresar y crear una incidencia que será reportada en una bitácora de desempeño del estudiante. También puedo tener a la vista los datos de localización del estudiante y ver su historia y sus incidencias durante toda su trayectoria escolar, de manera que me arrojen a mí como tutor información fundamental para poder hacer el acompañamiento. Igual en mi rol de asesor puedo yo generar incidencias para reportar algún problema, necesidad o condición que necesitamos tener todos los agentes presente para el acompañamiento del estudiante. El propio módulo virtual de tutorías genera reportes que son útiles para las tomas de decisiones. Esto es bien importante, sobre todo cuando tenemos que identificar cuáles son los problemas comunes o los problemas transversales entre todos los programas educativos del SUB. Y importante también resaltar que en este mismo espacio, tanto el asesor como el tutor tienen los tutoriales para el uso de esta herramienta, pero también para sus acciones de acompañamiento en el proceso de aprendizaje del estudiante. Esta es una vista, por ejemplo, de las incidencias de un programa educativo, cuántas incidencias están abiertas, cuántas están en seguimiento, cuántas están en seguimiento por el asesor, y de esta manera podemos hacer búsquedas por nombre de estudiante, por su apellido, por la materia, por el tipo de incidencia, si está inactivo, si tiene problemas de salud. Hay una tipificación de casos que se pueden elegir y en este sentido se pueden ir dando trayectorias. Entonces, creo que esta herramienta es una herramienta que favorecería el acompañamiento del aprendizaje, sobre todo en línea, en donde muchos de los ejercicios se hacen entre asesor y estudiante, y esta es una manera de llevar una bitácora del propio estudiante que favorecería su trayectoria. Como parte del programa de tutorías también se desarrolló un módulo que se llama Mi Tutor, que es la versión del estudiante, en donde él mismo puede actualizar sus datos de contacto, por ejemplo, y además se da cuenta de los resultados de su curso de selección. En uno de los apartados, él ve cómo salió en las competencias, están ahí evaluadas, y además la parte que me parece muy importante es que existe ahí mismo una vista que se llama Fortalece tus competencias, en donde se vinculan los resultados de su curso de selección con los apoyos de formación integral. Igual que como se los comentaba antes, con estos apoyos o rutas de nivelación, o bien con cursos y recursos de otras rutas de formación adaptadas a sus necesidades. Entonces, ahora se las voy a enseñar. Y la última herramienta que tiene Mi Tutor es un buzón para la comunicación directa desde ahí con el tutor. Este módulo es de los estudiantes y la vista es como esta que les muestro ahora. Ahí pueden ver ustedes primero el cuadro de los datos personales, después un punto de contacto y del lado derecho de color café el espacio de Fortalece tus competencias. Dependiendo el resultado del curso de selección que está ahí enmarcado, es el tipo de recursos que se ve en el segundo recuadro más chiquito que se le recomiendan al estudiante, y él dando un clic se puede registrar y desarrollar esa actividad o ese mock o revisar esa infografía o ver el video acorde con la competencia que necesita fortalecer. Este es uno de los ejemplos y me parece que esta herramienta también fortalece el acompañamiento del estudiante. Hago la pausa para hablar de un grupo de estudiantes que tenemos distribuido en el estado de Jalisco. La población de UDG Virtual sí está centrada en el estado de Jalisco, en la zona centro del país. También tenemos muchos estudiantes de la Ciudad de México, del Estado de México, también en el sureste y en el norte del país tenemos una población grande, pero no es el mayor porcentaje. Y en el estado de Jalisco existe un programa que se llama Casas Universitarias,
por sus siglas, Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos, que es un programa que tiene en el día de hoy 38 casas entendidas como puntos de encuentro entre la universidad y la comunidad. Esta es la fachada de una de las casas, Casa Tizapán, el modelo de un programa de extensión universitaria para modalidad virtual, en el que en este espacio se ofrecen asesorías, servicios, apoyos para la educación a distancia, para la comunicación o para el desarrollo comunitario de toda la población que habita en esa zona. Nuestros estudiantes asisten a estas casas universitarias para hacer uso de estos beneficios y desarrollar su trayectoria escolar. Incluso en este momento de pandemia, lo que nos ha implicado el cierre de las instalaciones, por ejemplo, en algunos municipios el toque de queda, la inseguridad que hay entre la población y la conectividad que cada vez está peor, espero yo no estarme cortando, nos ha generado pues la necesidad de diseñar otro tipo de estrategias o recurrir a otro tipo de estrategias, por ejemplo, con el apoyo de la Coordinación de Diseño Educativo y la coordinación del programa Casa Universitaria, diseñamos unas carpetas en Drive en donde se descargaron todos los cursos que estaban en plataforma, todos los recursos de apoyo y se resguardaron en USBs. Algunos se imprimieron, sobre todo para las casas universitarias que están en el norte del estado, en comunidades indígenas, en donde el ingreso a las comunidades son 15, 16 horas. Y este tipo de recursos que se enviaron junto con equipos de cómputo para apoyar a los estudiantes que se los llevaran a su casa para el desarrollo de las actividades, han sido diferentes estrategias que también se han diseñado y desarrollado para apoyar a los estudiantes. En la imagen inferior está uno de los profesores del bachillerato que aceptó ir a la comunidad de Ocota de la Sierra para darles asesoría sobre matemáticas a la comunidad. Entonces, el tener que recurrir a diferentes modos y medios para el aprendizaje, creo que es uno de nuestros desafíos. Alguna vez el maestro Manuel Moreno nos dijo que él conocía un gran desarrollo educativo que se mantenía vigente y es el lápiz. Entonces, si con el lápiz puedes desarrollar y sostener procesos de aprendizaje efectivos, será tu mejor herramienta. No necesitas un gran equipo o una gran infraestructura tecnológica para ello. Entonces, me parece que el ejemplo de casas universitarias y los esfuerzos que institucionalmente se hacen para lograr este acompañamiento, en la parte inferior podemos ver a una generación de egresados del bachillerato que se titularon y que eligieron como padrino, este es un dato bien bonito, a su profesor de inglés, que está ahí con sus ojos cerrados, no sé por qué salió con sus ojos cerrados Luke, porque Luke viajó y de manera personal acompañó a estos estudiantes en el desarrollo de sus actividades de las materias de inglés. Entonces, la disrupción no solo implica el uso de grandes innovaciones, sino también flexibilizar y adaptar nuestras formas de hacer la docencia. Y aquí unos ejemplos. Me parece importantísimo en este contexto hablar de la formación del docente en línea. Como en todas las instituciones educativas, escuché una conversación de la directora general de Educación Superior Universitaria, de la DGESU, que decía que llevaban una bitácora o un inventario de innovaciones o de estrategias que han hecho las instituciones de educación superior en el país y que ellos tienen registrados más de 130 diferentes acciones que las instituciones han diseñado para apoyar estos momentos en el acompañamiento del aprendizaje. Y creo que todas las instituciones nos volcamos hacia la emergencia de la capacitación de los estudiantes. Este es el ejemplo de UDG Virtual, que puso a disposición de toda la red universitaria como el sistema experto en educación a distancia y de formación docente,
este espacio común con un repositorio con tutoriales, consejos prácticos, cursos cortos, microcursos para la formación de los docentes y para la inmersión de los docentes, perder el miedo a esta nueva forma en la que fueron obligados a zambullirse. Y la reflexión... Quedan 3 minutos. Ya cierro. La reflexión respecto a la reconfiguración, al reposicionamiento y al reconocimiento del profesor en su práctica y del entorno hacia el profesor. Finalizo platicándoles sobre el monitoreo del asesor en línea, que es una estrategia diseñada por UDG Virtual en esta necesidad de justo acompañar al profesor y poder identificar sus necesidades y poder identificar también su desempeño. El monitor, pues el monitoreo es este proceso de acompañamiento de la calidad que evalúa la interacción del profesor en la plataforma y la atención hacia el estudiante. Y lo que nos permite este ejercicio de revisión de la calidad es generar un modelo que nos favorezca el acompañamiento del estudiante de manera asertiva, de manera pues en el tiempo y con la pertinencia que se requiere. Este es un ejemplo de los reportes de monitoreo que algunos de ustedes ya conocen. Ahí podemos identificar esos 6 diferentes indicadores: dudas, actividades sin evaluar, actividades evaluadas sin retroalimentar, actividades reenviadas, atendidas correctamente y entregadas. Y nos arroja estas gráficas, ya sea por estudiante, por profesor o por su desempeño. Enuncio diferentes retos que seguro Pablo nos ayudará también a identificar. Solo haré la pausa en uno específico que a mí me llama mucho la atención y que creo que no ha estado puesto en todos los temas. La disolución de límites en las formas de gestión de la institución educativa. Creo que ahí se generaron diferentes momentos ríspidos en los que se tuvieron que desconfigurar y reconocer la virtualidad como una forma de gestionar la educación. Entonces, importantísimo también reconocer al profesor, como lo llamemos, profesor, docente, asesor, monitor. Me parece que son 2 acciones y 2 desafíos y 2 deudas que las instituciones de educación superior tenemos para favorecer el acompañamiento del aprendizaje. Y los invito a observar esta imagen y justamente pensar en esta metáfora de la expectativa de la educación y la realidad de los procesos educativos. No nos quedemos en la pata flaca. Creo que tenemos que posicionarnos más en las necesidades del estudiante y volcar los esfuerzos institucionales justo para todas estas condiciones. Y con esto termino yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Procedemos entonces a la presentación de Pablo César. El doctor Pablo César Hernández Cerrito es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco. Es doctor en educación por la Nova Southeastern University en la Universidad de Florida en Estados Unidos. Es maestro en tecnologías para el aprendizaje de parte de la Universidad de Guadalajara y maestro en gestión de la información de la Universidad de La Habana en Cuba, en colaboración con la Universidad de Murcia en España. Y bueno, es licenciado en sociología de parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, bueno, pues tiene experiencia de liderazgo de proyectos, participaciones en comités como la Comisión de Innovación Educativa de la UAM, y es miembro de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa, conocida como Red LATE México, entre otras experiencias. Para no gastar mucho tiempo en la presentación, los dejo con Pablo César. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Rafael. Carmen, la verdad es que ha dado un marco muy interesante de lo que pues son puntos cruciales desde el punto de vista de la calidad educativa y sobre todo de la formación integral del estudiante. Estos 2 elementos son cruciales
Voy a compartirles una pantalla, la presentación para que podamos seguir. Ahí se está cargando. Bueno, como les decía, yo creo que son dos puntos nodales en cuanto a la forma de, digamos, asegurar la calidad educativa, tanto el seguimiento como la evaluación. No sé, creo que ya se está cargando. No sé si pueden ver, nada más confirmar, se puede ver la presentación. Sí, vemos tu pantalla. Ahora está en pantalla Ahí full. está, ¿no? Ya Ahí está. está ya. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, evidentemente es un problema que ha asistido de manera histórica, el abandono escolar, la deserción, sobre todo en el primer año escolar, no solamente en instituciones públicas, sino también privadas. Durante el primer año hay un gran abandono, y no solamente en modelos y sistemas convencionales o presenciales, sino también en modalidad online en muchas instituciones. Es un, digamos, punto crítico el abandono y la deserción que existe en los diferentes sistemas y en conjunto en el sistema educativo. Creo que ahora con lo de la pandemia, evidentemente se visibilizan una serie de problemáticas y deficiencias que, bueno, esto ayuda a detectar también áreas de oportunidad y nos abre el camino también a innovar y a buscar nuevas formas de asegurar esta calidad y, por supuesto, insisto, en una formación integral del estudiante. Eh, en el caso específico, les voy a platicar, digamos, de la ruta que fue tomando la Universidad Autónoma Metropolitana antes de la pandemia. Se había trabajado, no tenemos, digamos, una tradición en educación en línea como tal, en licenciatura. Había algunos proyectos relacionados con educación a distancia, en posgrado y en educación continua. Como tal, esta es una de las primeras iniciativas de licenciatura en modalidad semipresencial previo a la pandemia, en donde se analizó digamos, la pertinencia de trabajar con la modalidad semipresencial y se implementaron algunas licenciaturas. En especial, yo les voy a platicar de la licenciatura de administración. Sin embargo, también se llevó a cabo en modalidad semipresencial la licenciatura de informática. Son las dos primeras licenciaturas que se pretende iniciar con esta modalidad. Una de las, digamos, necesidades que cubre, por supuesto, es mayor cobertura, flexibilidad y mejorar la calidad educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Iniciamos en diciembre del 2019 con esta propuesta de modalidad en donde sí había actividad sincrónica, había la parte de clase presencial y esto se acompañaba con actividades asincrónicas en aula virtual, y un elemento que nos pareció importante era el elemento de asesorías, en donde sabemos que también un aspecto, digamos, a trabajar es el rezago escolar. En este sentido, muchos de los estudiantes aprovechaban o se les ofrecía estas asesorías para que nivelaran sus conocimientos durante el proceso de aprendizaje. Y bueno, se implementó la modalidad y cabe destacar que también la universidad, con esta situación de la pandemia, pues implementó el programa emergente de enseñanza remota para todos los campus. Tenemos 5 campus universitarios con más de 50,000 estudiantes, y en todos se implementó la modalidad remota. Y el grupo en particular, este grupo que inició en modalidad semipresencial, pues tuvo que migrar a la modalidad en línea totalmente. Entonces, desde un principio se planteó como parte importante como 4 elementos pilares. Cabe destacar que esta es la base. Estamos iniciando nosotros con un proceso de aprendizaje institucional, que esto pueda ayudar más adelante a que otras licenciaturas que se ofrezcan en modalidad semipresencial y virtual, pues mantengan ciertos elementos de calidad. Estamos contemplando una instancia de gestión académica
y por supuesto de soporte técnico, principalmente de la plataforma. Utilizamos Moodle, como muchas instituciones, y dos elementos que nos parecen cruciales. Por una parte, es un área de apoyo que tiene que ver con la formación docente previo y durante el proceso. Principalmente apoya a los profesores y estudiantes en cuanto a herramientas y estrategias didácticas de implementación de la virtualidad y del aula virtual. Esto es durante todo el transcurso del trimestre. Acá en la universidad trabajamos por trimestres escolares, entonces también a nivel temporal es muy rápido el proceso en el cual se inicia y se concluye un curso. Y otro de los elementos que consideramos como apoyo importante es el seguimiento y monitoreo continuo. En esta idea de seguimiento académico, bueno, pues nos interesan tres elementos, por supuesto, que tienen que ver con la calidad educativa. Uno es el rendimiento académico, es decir, sí, cómo van los estudiantes progresando y el nivel de aprendizaje que tienen, que van adquiriendo, los índices de aprobación y, por supuesto, a largo plazo, es la deserción escolar. Queremos mitigar esta deserción porque, bueno, es significativo en algunas licenciaturas y lo cual nos parece que es oportuno generar algunas de las estrategias. En cuanto al seguimiento, lo que quiero destacar es que sí se da durante todo el proceso y nos ha ayudado, por lo menos, a fortalecer tanto hábitos de estudio. Creo que la mayoría o la generación, digamos, más importante que se integra a la vida universitaria, muchos de ellos no han tenido alguna experiencia en educación en línea, por lo menos el perfil de ingreso de nuestros estudiantes. Entonces hay que fortalecer hábitos relacionados con el uso de nuevas tecnologías y las modalidades, tanto semipresencial como virtual. También nos ha permitido detectar problemáticas y áreas de oportunidad para la aplicación de tecnología, estrategias didácticas y también para métodos, identificar metodologías eficaces y herramientas que contribuyan al aprovechamiento escolar. Nos hemos dado la oportunidad también que durante este proceso es importante, hay situaciones, digamos, externas que de alguna forma determinan si un estudiante continúa o no digamos, en el curso, y hay algunas situaciones como crisis familiares, económicas, psicoeducativas, y lo que se hace en este seguimiento es detectar esos casos en donde el estudio tiene este tipo de problemas, los estudiantes tienen este tipo de problemáticas y se canalizan. La universidad cuenta con un área de psicopedagogía en donde desafortunadamente no ha sido aprovechada al máximo la capacidad que tiene esta instancia, no ha sido utilizada de manera eficiente. Sin embargo, hemos aprovechado esta instancia también que ya cuenta la universidad para canalizar estos casos que bueno, determinan en muchos momentos si un estudiante continúa o no en el curso que está tomando. Voy a destacar algunos elementos, no todos, voy a hacer énfasis en algunos que nos parecen de suma importancia. Un elemento en cuanto a los profesores que se les da seguimiento tanto a profesores como a estudiantes, es un binomio profesor-estudiante y en cuanto a profesores, sí continuamente se monitorea la parte de evaluación del aprendizaje, cómo está desarrollando esta actividades o esta evaluación continua del aprendizaje del estudiante, que sea progresiva, y la retroalimentación, un elemento que además de ser un elemento de motivación y de vital importancia para el aprendizaje de un estudiante, es la retroalimentación continua. Se ve, es decir, se entra a las aulas virtuales, se hace de manera periódica reuniones con los profesores para detectar cómo están realizando esta retroalimentación y hacer mejoras continuas durante el proceso. Asesorías a estudiantes también es un elemento importante que se incluyen, que el profesor pueda establecer ciertos horarios específicos para brindar estas asesorías y también identificar estudiantes con riesgo de abandono y canalizarlos al área correspondiente.
Esos elementos nos han interesado sobremanera. Y bueno, vemos que impacta tanto en el rendimiento académico como en la permanencia escolar si realmente el profesor está evaluando continuamente o semanalmente las actividades, es decir, no deja de ofrecer feedback. Si brinda retroalimentación, no solamente califica la actividad, sino realmente brinda una retroalimentación oportuna, brinda asesorías, identifica a los estudiantes con bajo rendimiento y les ofrece una estrategia de mejora, es decir, de emparejamiento de aquellos estudiantes que pueden estar rezagados, si realmente les establece o ellos, digamos, en conjunto, pueden establecer estrategias de recuperación durante las actividades y el proceso. Y por supuesto, identifica a aquellos estudiantes que no ingresan a la plataforma, que muchos de los datos, aunque te los da directamente las métricas que existen en Moodle o algún instrumento que tenemos para detectar esto, también el profesor puede ir identificando estos elementos que nos especifique que esos estudiantes realmente tienen problemáticas y que hay un riesgo de abandono y se canalizan a las instancias correspondientes dentro de la universidad. En cuanto a los estudiantes, sí es importante detectar más allá si entra o no entra en la plataforma, si realmente hay una presencia, hay una interacción que es muy importante dentro de la plataforma y también por medio del correo electrónico, grupos de WhatsApp. Vemos que si va emparejado o se va nivelando con la entrega de actividades de la materia. Cada determinadas semanas hacemos un corte en donde vamos viendo si el estudiante va entregando estas actividades, si estas actividades tienen la calidad esperada con respecto a las rúbricas o, digamos, criterios de evaluación que el profesor ha determinado, y si el estudiante también participa en las asesorías y en actividades curriculares. Este elemento de actividades curriculares nos parece muy importante porque es un complemento que refuerza la formación integral y que la universidad en muchos de los casos tiene. Por ejemplo, hemos implementado mucho estas pláticas y diálogos con egresados, donde los estudiantes vemos que se motivan mucho al ver esta relación entre lo que ven en sus cursos prácticos con la realidad profesional. Vemos que hemos establecido alguna agenda, digamos, de actividades curriculares donde vemos y damos seguimiento si el estudiante ha estado participando y eso cómo incide en su participación y en su involucramiento en el curso que está tomando de manera formal. Si en el caso que es canalizado o se detecta que este estudiante tiene diferentes problemáticas y se canaliza al área de psicopedagogía, si realmente asiste y si tiene estos apoyos, lo está tomando de manera adecuada. Y por supuesto, también los estudiantes durante el proceso, sabemos que muchos estudiantes, digamos, utilizan las tecnologías, sin embargo, hay muchas aplicaciones didácticas, tecnológicas que no conocen o no saben cómo utilizarlas, llámese mapas conceptuales, líneas del tiempo, infografías, muros virtuales, que bueno, si el profesor deja alguna actividad y el estudiante ve una necesidad, puede también solicitar una asesoría tanto didáctica como de apoyo de tecnología para mejorar sus trabajos. Esto lo hacemos de manera igual, hacemos cortes generalmente cada 15 días. Les comentaba que nosotros trabajamos por trimestre escolar, entonces es muy rápido. Realmente la velocidad con la cual y el ritmo con el cual se está llevando el curso es demasiado rápido. La mayoría viene de sistemas semestrales bueno, se tienen que adaptar. Esta experiencia la iniciamos en el primer ingreso, entonces también hay un proceso de adaptación de los estudiantes. Entregas de actividades, ya les comentaba que para nosotros es importante si el estudiante realmente está entregando las actividades con la calidad que se espera. Si solicita también, es una cuestión importante, si vemos que hay un rezago, si realmente solicita asesorías personalizadas con el profesor,
participa en actividades curriculares por la importancia que tienen para complementar su formación integral, sí asiste a talleres o asesorías para fortalecer habilidades de aprendizaje y uso de tecnología. En particular, se les dan 2 cursos, uno que tiene que ver con la gestión del tiempo, que nos parece un punto estratégico para este tipo de modalidades, y otro curso que tiene que ver con biblioteca digital. Hay una, digamos, riqueza muy importante en lo que la universidad tiene e invierte en la biblioteca digital con infinidad de materiales y recursos didácticos que a veces se desaprovecha. Entonces, les damos esos 2 cursos y vemos si realmente están participando y su incidencia de aquellos que participan de manera activa y aquellos que no lo hacen, si hay una diferencia, ¿no? Hay una mejoría en la búsqueda, en el aprovechamiento de recursos y materiales didácticos que complementan lo que está en el aula virtual. Y si asiste a estos apoyos que la misma o son canalizados por digamos, el grupo de seguimiento cuando tienen alguna problemática. Ya les mencionaba que yo creo que una de las situaciones que a veces hemos desaprovechado son estas capacidades institucionales con las que ya cuenta la universidad, no solamente a nivel académico, sino a nivel cultural, a nivel deportivo. Lo estuvimos fomentando, sin embargo, con lo de la pandemia, hemos utilizado webinars, por ejemplo, redes sociales para establecer algunos contactos, se han promovido talleres en línea y algunas otras actividades. En particular, se generó un sitio, pero eso fue para toda la universidad, de contingencia COVID-19, donde ahí hay talleres, tutoriales, recomendaciones para el trabajo frente a esta situación emergente. Bueno, hasta aquí es una parte, digamos, que querías compartirles acerca del seguimiento, monitoreo, digamos, continuo que se establece durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otra parte, quiero que tiene que, digamos, está vinculada, está articulada la parte de la evaluación digamos, de las modalidades alternativas, llámese remota, llámese semipresencial o virtual, es la evaluación. Desde nuestro punto de vista, el complemento de una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa es muy importante en este proceso de mejora continua. Y bueno, para ello nos dimos a la tarea de diseñar en la parte cuantitativa un instrumento, y se validó este instrumento para ser aplicado a este grupo de estudiantes. Cabe mencionar que el grupo es pequeño, son 30 estudiantes de la primera generación que está ahorita, ya está concluyendo o va a concluir el próximo trimestre y con ello cierra el primer año escolar. Evaluamos varias áreas, digamos, que tienen que ver con esta implementación de la modalidad. Es la organización general del curso, actividades y relación con el profesor, la modalidad, en este caso semipresencial, que ahora lo estamos aplicando totalmente virtual, y los apoyos institucionales. Se diseñó un instrumento, digamos, con una escala donde realmente de acuerdo, digamos, estos los ítems que se diseñaron para el contexto. Cabe mencionar que si bien hay varios o diferentes instrumentos, inclusive hay indicadores muy específicos para la modalidad virtual, al principio se pensaron para la modalidad semipresencial, sin embargo, pues muchos de ellos son útiles para la modalidad virtual. Hemos detectado algunas áreas, por supuesto, de mejora. Algunas de ellas tienen que ver con que el estudiante fortalezca la mejora en el uso de herramientas como mapas conceptuales, wikis, blogs. Se les dio un tallercito breve de algunas herramientas, sin embargo, vemos que ya para la aplicación educativa necesitamos profundizar en ello. Otro elemento que nos parece importante es sí utilizar la biblioteca digital
pero realmente que lo aprovechen desde el desarrollo de una habilidad para investigar, para saber seleccionar adecuadamente materiales que sean de primera fuente, saber inclusive identificar cuáles materiales pueden ser útiles y cuáles no. Y ese es otro de los aspectos que va asociado a la habilidad de investigación. El empleo también de redes sociales, es decir, complementar lo que existe con el aula virtual, que es un entorno que se puede enriquecer con, digamos, de manera complementaria con las redes sociales como Facebook o Twitter. Lo hemos también contemplado. Los mismos estudiantes lo solicitan, que sería importante dinamizar, digamos, y complementar lo que sucede en el aula virtual. Utilizar, por supuesto, fortalecer también el trabajo en equipo, herramientas para trabajar en equipo. Utilizar los foros asincrónicos para realmente reflexionar, desarrollar un pensamiento profundo, discutir los temas. Creo que también esa parte ha sido interesante, que los mismos estudiantes señalan que valdría la pena utilizar de mejor manera. Y bueno, una serie de elementos que hemos tomado en cuenta, no me voy a detener en todos ellos, pero en general ha salido positiva la evaluación en este aspecto y identificamos algunas áreas de oportunidad. Estos son los ítems y esto es un poco la escala y cómo fue cada uno de ellos, y en la mayoría la mayoría está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que ha sido positiva la experiencia en estas modalidades semipresencial y ahora virtual. Esta es otra, las actividades y relación con profesor. Cabe señalar que ahorita es el inicio de este, digamos, instrumento ad hoc a las necesidades del contexto institucional. Sin embargo, esto se va a enriquecer. Esto es apenas el inicio de lo que pretendemos preguntar e indagar en los estudiantes. Sin embargo, más adelante se va a enriquecer este instrumento con otros elementos, van a modificarse algunas preguntas y igual esta relación y las actividades que se han establecido en primera instancia les han parecido interesantes y por supuesto se privilegia también la socialización y comunicación entre pares y entre el profesor y el estudiante. Creo que un eje central digamos, del aprendizaje es la interacción que puede establecerse entre los grupos de estudiantes. Estas son las actividades y relación con profesor. Aquí, pues realmente fue algo positivo, vemos una tendencia positiva. Y en cuanto a la modalidad, que ahora lo vamos está en modalidad virtual, pero cuando lo preguntamos y se llevó a cabo en modalidad semipresencial, destacamos una pregunta que se realizó a los estudiantes, si considera que la modalidad semipresencial es más conveniente para los alumnos que la modalidad presencial. Cabe destacar que la mayoría de estudiantes no había tenido la experiencia de una modalidad de esta índole y bueno, la mayoría señaló que sí, ve grandes posibilidades, digamos, flexibilidad en cuanto a no solamente al tiempo, sino también muchos de los estudiantes que acuden a la universidad demoran mucho en traslados de recorridos, digamos, para llegar a la universidad. En promedio son 2 horas por estudiante, es decir, 2 horas de ida y 2 horas de regreso, lo cual si sumamos a la semana nos haría un promedio de 20 horas, lo cual ya es una jornada de trabajo. Con la modalidad semipresencial y ahora en línea, pues optimiza este tiempo y recursos también económicos de desplazamiento y otros recursos que se pueden aprovechar para otras actividades. En cuanto a los apoyos institucionales, se va a enriquecer esta área, por supuesto, pero les decía que en particular la universidad invierte muchísimo en una biblioteca tanto física como virtual y muy poco se aprovecha. Sí nos hicieron en algún momento la observación de que a veces tanto de manera digital como de manera física hay materiales que no son suficientes para los estudiantes, que de repente hay 1 o 2 volúmenes y ya no hay más para poder aprovecharlos
En el caso, estamos viendo la posibilidad de enriquecer materiales específicos para las materias, donde ya hicimos peticiones y hemos consultado a profesores para que de manera específica esos materiales se tengan en formato digital y de manera haya la suficiente posibilidad de que todos los estudiantes puedan, digamos, solicitar un material y no haya ningún problema en que no exista dentro de la biblioteca. Creo que esto es una parte, digamos, de la evaluación cuantitativa. Y otra parte que hicimos fue una evaluación cualitativa, donde nos interesaba profundizar en 4 áreas que nos parece cruciales. Una parte que es importante es la autonomía de aprendizaje, comunicación online, motivación y evaluación del aprendizaje. Hicimos una entrevista grupal donde de manera abierta preguntábamos sobre estos aspectos a los estudiantes y retomábamos algunos elementos. Voy a señalar algunos solamente, no todos, y nos parece importante estos criterios, digamos, de evaluación para profundizar. La autonomía del aprendizaje nos señalan los estudiantes que, por supuesto, tienen mayor libertad en las modalidades alternativas como la semipresencial o virtual, pero también hay un mayor compromiso, debe de adquirirse un compromiso mayor y tienen control sobre el aprendizaje, lo que les permite también administrar y gestionar mejor los tiempos y combinarlos. Algunos de los estudiantes que tenemos sí combinan con algunas, digamos, actividades profesionales. También algunos emprendieron, como son de la licenciatura de administración, emprendieron un negocio. Algunos están estudiando idiomas o están complementando o teniendo algunas actividades de carácter cultural. La universidad ofrece muchas actividades como teatro, baile, pintura. Ahora muchas de ellas las han trasladado, las que se puedan, las que se han podido, se han trasladado por medio de videoconferencias. Algunas de esas actividades, por ejemplo, la música, hay cursos de música que se hace por medio de videoconferencia y muchos de ellos pues lo aprovechan de la mejor manera. La comunicación en línea es importante señalar, y aquí lo rescatamos porque los estudiantes prefieren la comunicación más instantánea que la comunicación por plataforma. Sí es importante, dice que les cuesta más trabajo esta comunicación. No estoy hablando de la interacción, por ejemplo, de un foro, sino estoy hablando de la comunicación de información importante, de avisos, de información sobre actividades, de alguna sugerencia o algún comentario que permita que los estudiantes vayan progresando a un buen ritmo. Por supuesto, prefieren el WhatsApp, ya sabemos que es un medio que se ha utilizado muchísimo y prefieren, digamos, la comunicación más instantánea que una comunicación, digamos, más asincrónica por medio de aula virtual, lo cual nos parece que también es importante aprovechar y establecer lineamientos, ¿no?, de participación y de, digamos, conducción de este tipo de herramientas para que esto se lleve de la mejor manera. Y, por ejemplo, estoy pensando en lo que a veces sucede de estos horarios, ¿no?, de comunicación, y hemos establecido también horarios para la participación por medios como los grupos de WhatsApp. Motivación del aprendizaje, ¿qué los motiva más? ¿Qué motiva más a estos estudiantes? En este caso en particular, el apoyo entre pares. Hemos fomentado, digamos, un ambiente más colaborativo, más cordial, un ambiente de aprendizaje abierto, y el apoyo entre pares ha sido fundamental. También el esfuerzo que ven en el profesor por su aprendizaje de los estudiantes también es un elemento que les ha motivado muchísimo a los estudiantes. Y la evaluación rápida. Esta evaluación que permita, digamos, una retroalimentación que conforme van avanzando, corregir errores, que corrijan errores, pero también vean áreas de oportunidad y vean fortalezas, es algo que les motiva mucho. Relacionar temas y actividades entre materias. Es decir, lo que ven en una materia, poder relacionarlo con las otras materias
se han implementado algunas, digamos, estrategias donde una misma actividad de un curso puede ser útil para las demás actividades y se integre, ¿no? Digamos, una actividad integradora. Otro elemento que vemos que ha sido muy, muy importante es, digamos, la asesoría entre compañeros, es decir, si detectamos a aquellos estudiantes, por ejemplo, hay una materia que llevan relacionada con las matemáticas y sabemos que es el talón de Aquiles de muchos estudiantes y, por supuesto, identificamos a aquellos estudiantes que tenían mejores habilidades para el área de matemáticas y ellos mismos fungían dentro del grupo, les dieron asesorías a sus compañeros y asumieron inclusive una actitud muy, muy interesante de apoyo y valoraron mucho eso de los compañeros, lo que permitió que la mayoría del grupo continuara y permitiera un ritmo de aprendizaje, digamos, un poco más parejo o distribuido. En cuanto a la evaluación, nada más voy a recalcar algunos elementos porque muchos de ellos ya de alguna forma los hemos tocado. Es diversificar la forma de evaluación, es decir, no siempre estar con esta misma dinámica de pedir el clásico entrega de tarea y el archivo en Word, sino diversificar con líneas del tiempo, mapas conceptuales, infografías. Y otro de los elementos que se señalaron es dejar un poquito abierto a la capacidad o talento de los estudiantes para representar diferentes tareas con las habilidades que cada quien tiene. Es decir, se deja la tarea, pero a lo mejor dar la posibilidad o abrir esta abanico de que el estudiante pueda presentar un video, pueda hacer una línea del tiempo, pueda hacer un muro virtual o pueda hacer algo que él tiene la capacidad y le gusta realizar y representarlo de esa forma con el objetivo de llegar al producto de aprendizaje esperado. Esto les agrada mucho, que se les dé una apertura a que ellos identifiquen de acuerdo a sus capacidades, qué tipo de producto de aprendizaje les gustaría presentar para esa tarea o ese trabajo. 3 minutos. Sí, Pablo. muchas gracias, Rafael. Bueno, este es el resultado de este grupo, les menciono, son 30 estudiantes, es en la primera, digamos, generación a nivel de toda la universidad, que esto pues nos permitirá de alguna forma ser referente para lo que venga en cuanto a otras licenciaturas. Nuestro primer trimestre nos fue bien, considerando que tuvimos todo este recorrido de seguimiento, evaluación, acompañamiento, tanto del profesor como el estudiante. Hubo muy poca reprobación y realmente ahorita esta generación, que son 30 estudiantes, ya va a cumplir el primer año escolar. El primer trimestre fue semipresencial y los otros dos fueron totalmente virtual. El 90% sigue adelante y no debe ninguna materia. Consideramos que es un caso valioso de aprovechar. Hay muchas áreas de oportunidad que se pueden mejorar. Sin embargo, vemos que vamos por un buen camino. Hay que enriquecer, por supuesto, algunos criterios, pero voy a señalar algunas cosas que considero son deseables. Son deseables tener. Muchas instituciones no estaban preparadas para realmente estos cambios en la modalidad y yo creo que es importante tener una estructura académica operativa para este tipo de modalidades y de seguimiento y evaluación continua. Son dos pilares fundamentales de la calidad. Y, por supuesto, creo que la combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos enriquecen la experiencia educativa. Es decir, hemos visto muchos instrumentos de carácter cuantitativo, pero hay una parte muy valiosa, muy fina, que a veces no se detecta en la parte cuantitativa. Entonces, consideramos que digamos, enfoque mixto puede ayudar mucho a enriquecer la experiencia educativa. Otro elemento que vemos importante es aprovechar al máximo las capacidades institucionales. Hay muchos recursos, en verdad, yo lo he visto en algunas unidades académicas que no se aprovechan al máximo. Están ahí, fueron creadas con un objetivo específico y con este tipo de propuestas hemos tratado de aprovechar tanto biblioteca digital, idiomas, psicopedagogía y actividades curriculares que a final de cuentas son formativas
forman parte también del proceso educativo de los estudiantes. Tenemos que involucrar un puesto más a los profesores y a los estudiantes en una cultura de seguimiento y evaluación. Cabe destacar que era digamos, un elemento, digamos, una ausencia, no había digamos, este acompañamiento, este seguimiento de manera sistemática. No lo hay en la modalidad presencial. Ahora lo estamos haciendo con estas modalidades y, por supuesto, esto como un proceso de aprendizaje y de innovación en cuanto, insisto, en cuanto a vigilar y asegurar la calidad educativa de los estudiantes en una formación integral y que los forme no solamente en la parte profesional, sino también como seres humanos que tienen valores y tienen mucho que aportar a la sociedad. Digamos, esto que les compartí ya está publicado. Sí, es un libro que se publicó en el 2020 de tecnología, innovación y práctica educativa y que lo pueden descargar en el link, si más adelante se los pasamos, lo pueden descargar de manera gratuita y hay una serie también de artículos muy interesantes que podrían ser de utilidad. Muchas gracias y por supuesto estamos atentos a sus comentarios y retroalimentación que será muy valioso para nosotros. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, muchas gracias, Carmen, otra vez por su presentación. Y bueno, abrimos el espacio para preguntas y comentarios. ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo? Bueno, aprovecho entonces para... bueno, adelante, Rafaela. Sí. Bueno, pues muchas gracias a los dos ponentes por compartir su experiencia en esta nueva modalidad a la que nos ha llevado la contingencia. Y bueno, a mí me gustaría preguntarles qué opinan con respecto a la nueva normalidad. ¿Cómo se va a ver afectado el trabajo educativo con nuestros estudiantes cuando lleguemos al momento de regresar a las aulas? ¿Qué escenarios han pensado que se pueden presentar para poder realizar ese retorno a las aulas? Y bueno, no sé, obviamente es algo un tanto, pues, no conocido, no sabemos cuándo va a suceder esto, ni cómo va a ser. Sin embargo, ¿qué entornos o escenarios podemos imaginar bajo un esquema tal vez híbrido, si eso va a trastocar nuestros modelos educativos o vamos a regresar como siempre a la normalidad en la que estábamos anteriormente? Si me permites, Pablo, la tomo yo. Creo que Pablo se nos fue, ¿verdad? Ya no lo veo conectado. Entonces la tomo yo aprovechando su ausencia. Pues yo creo que cuál nueva normalidad, Rafaela. En realidad creo que si regresamos tratando de recuperar estas prácticas que no son tan cómodas, en las que estamos tan apropiados, dejamos pasar este momento histórico y sería muy reclamable que regresemos buscando las mismas condiciones que tenemos antes. Sí me imagino un regreso a las aulas de manera presencial, pero habrá que trabajar estrategias de nivelación, de recuperación de esos saberes de los estudiantes. Sobre todo por esto que tú dices, las instituciones que eran presenciales no se prepararon para la incertidumbre y este es el desafío. Tenemos pues
condiciones que nos obligarían a modificar no solo la forma, es decir, no solo hablar de escenarios, de ambientes híbridos, sino las prácticas docentes, el posicionamiento del estudiante desde un rol diferente al que está acostumbrado. Me gustó mucho la evaluación que Pablo nos compartía, también Carmen Coronado lo reconocía, cuando se les pregunta sobre sus preferencias para la comunicación con su asesor, porque las instituciones solemos condicionar procedimientos disponiendo herramientas para ellas, pero no evaluar el uso y el aprovechamiento de estas herramientas y el impacto en la trayectoria. Por eso es que creo que tendríamos que generar un reconocimiento diferente de nuestras prácticas y una generación de estrategias que permitan nivelar este tiempo de ausencia, porque efectivamente creo que hay huecos todavía en el desarrollo de ciertas competencias. Hay una discusión muy fuerte sobre las competencias prácticas, aquellas materias que requieren laboratorio, por ejemplo, o vinculación hacia la práctica profesional. ¿Cómo vas a recuperar todas esas habilidades del estudiante? Y ahí es en donde me parece que está el desafío. Ya algunas estrategias que se han escuchado es el tema de la vinculación con el empleador, es decir, generar condiciones, puentes entre la universidad y los espacios de desempeño profesional en el que los estudiantes vayan allá a hacer la práctica y recuperar esa práctica, pero la práctica profesional es una condición que ya existía en las instituciones. La invitación ahora es hacerlas efectivas, no solo hacerlas un requisito, una condición escolar, sino operarlas realmente en beneficio del desarrollo de competencias disciplinares, humanas, transversales. Pablo reconocía una condición respecto a la transversalidad de los saberes como una fortaleza para la motivación escolar. Y creo que esta dilución de escenarios en el que estamos nos va a llevar a regresar a esa nueva normalidad que nos invita a que no sea tan normal. Pablo, te nos fuiste un ratito, pero no sé si escuchaste la pregunta de Rafaela. Sí, creo que si no estoy mal, tiene que ver con este nuevo cambio, o sea, ser conscientes de que hay una transformación. De hecho, la educación debe de transformar las vidas de las personas y a veces nos olvidamos de eso y somos como que lo hacemos de manera muy mecánica y no nos damos cuenta que estamos transformando las vidas de personas. Yo creo que a nivel, digamos, de una institución, sí tiene que haber ciertos lineamientos o ciertos cambios en que regulen este tipo de prácticas educativas. Es decir, hay una mezcla de modalidades en realidad entre lo remoto, lo virtual, lo ahora semipresencial, que tiene que quedar muy claro. Es decir, que la institución tenga la capacidad de detectar la pertinencia de ciertas áreas de estudio que pueden ser totalmente virtuales y aquellas que impliquen por la cuestión práctica o la cuestión disciplinar, específicamente en el nuevo regreso, ciertos espacios de manera presencial, de manera ordenada, de manera, digamos, cuidando, por supuesto, la salud e integridad de las personas. Creo que esa es una tarea muy importante, clarificar esos elementos para que no sea como una ola en donde de repente todos parece que están en la educación en línea cuando no están haciendo educación en línea, están haciendo educación quizás apoyada con tecnología o educación remota. Yo creo que hay que dar esa claridad a la comunidad científica, a la comunidad de académicos principalmente y también estudiantes, pero otro elemento que considero importantísimo es, por supuesto, el acompañamiento y el pilar de la formación. La formación que se ha visto, digamos, involucrada no solamente en esta situación, sino a lo largo o de manera histórica en esta actualización continua. Lo vemos en sistemas de primaria, secundaria, estas clases a distancia por medio de televisión que
que vemos como esta repetición de lo que sucede en el aula en muchas de las ocasiones. No hay una interacción, no hay una socialización real, no hay un debate, un diálogo, que creo que ahí nos hace falta mucho aprovechar digamos, la interacción síncrona y asíncrona para realmente llevar a estas habilidades de orden superior como la reflexión, la crítica, el análisis. Y no me pasé una lámina que me interesaba compartirles, que tiene que ver con los valores. Creo que la parte educativa también involucra de manera sustancial los valores de los estudiantes y de los profesores. Por ejemplo, esta parte de empatía, esta parte de responsabilidad, de tolerancia, son habilidades que tenemos que desarrollar aún más por este distanciamiento que hemos vivido todos y adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a un cambio, pero creo que a nivel institucional sí hay que poner reglas del juego muy claras, establecer criterios para que de manera ordenada y optimizando todos los recursos de la universidad, podamos sumar esfuerzos y no se disipen esos esfuerzos y cada quien, digamos, interprete que está haciendo educación en línea de una forma que a lo mejor no corresponde a criterios de evaluación y seguimiento para asegurar calidad. Sí, fue Séneca el que dijo que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde quiere ir. Entonces, en este momento histórico, si las instituciones educativas, y no es solo un concepto, sino somos nosotros, no definimos para dónde queremos ir, pues por muy coronavirus y muy multidisciplina y mucha transversalidad, el viento no será favorable. Muchas gracias. Tenemos un par de comentarios en el chat. Guadalupe Nolasco dice, cabría preguntar si los estudiantes quieren realmente regresar a las aulas, a la cotidianidad que se tenía. Y Adriana Valenzuela comenta que dice, bueno, yo no creo en eso de la nueva normalidad, considero que más bien se debe nombrar como la nueva realidad. Es decir, todas las prácticas que estamos llevando a cabo ahorita nos tardamos en implementarlas. Ahora es el momento para forzar a los estudiantes, a los profesores a mantenernos actualizados y desarrollar nuevas habilidades, transformar nuestras prácticas. Y ahora ya es sí o sí el utilizar las herramientas digitales para la mejora en el aprendizaje. Creo que además de aminorar el rezago que se presenta, también es orientar al profesor a ser un poco más sensible a las necesidades y dificultades del alumno en relación con el acompañamiento. Tengo entendido que Carmen Coronado quería hacer algunos comentarios. Carmen. Sí, Rafa, era una pregunta directa al maestro Pablo César. Hablaba me parecieron muy interesantes los aspectos que toman en cuenta para evaluar con los estudiantes. Y el primero de ellos, la autogestión. Observo pues que los estudiantes lo valoran mucho, qué interesante. Reconocen, ¿no? Esas nuevas habilidades que o a lo mejor ya las tienen o ya se les fomentaban, pero ahora con más fuerza, con más énfasis. Sin embargo, en nuestra experiencia en UDG Virtual, hemos visto como una cantidad alta de nuestros estudiantes obviamente no tienen desarrollado esa capacidad, a veces es mínimo, y entonces el modelo o la modalidad, más que el modelo, empuja o descarga, como bien se menciona, un poco más de la responsabilidad en el estudiante o un mucho más. Los estudiantes no saben qué hacer. Sienten muy demandante, se asustan o no están acostumbrados a manejar sus tiempos, etcétera, pero es un hecho que se requiere, pero no se tiene de entrada, por lo regular. ¿Cómo la fomentan ustedes? ¿Los dejan a que pues ellos vayan adquiriéndola? ¿Tienen alguna estrategia para esta ayuda que ellos requieren para su propia autogestión? Sí,
Sí, Rafael, no sé si se puede participar o quieras dar pauta. Adelante, adelante. Bueno, muy interesante todos los comentarios, también el de Guadalupe y por supuesto el de Adriana y la profesora Carmen. Voy a tratar de apuntalar algunos elementos que me parecen interesantes. Coincido en que muchos de los estudiantes y profesores, en nuestra planta académica, si hay un grupo de profesores con una edad pues ya madura, de 60, 65 años y dicen, no, yo ya me quiero quedar en esta modalidad. Y también estudiantes, porque lo ven más cómodo, ya llevamos pues, cerca de 6 meses y ya vamos para el año. Entonces, me parece que hay una diversidad y esto tiene que ver con el objetivo de la calidad. Es decir, hay disciplinas que evidentemente no puede sustituir algunas cuestiones prácticas, las cuales necesariamente tendrán que tener asistencia en la universidad, en laboratorios, aunque ya hay laboratorios virtuales, ya hay, digamos, simuladores. Creo que esa pertinencia tendrá que ser analizada en el perfil de egreso del estudiante, es decir, si requiere ciertas actividades prácticas. Nosotros, por ejemplo, iban un día a la semana a la universidad, solamente un día, era obligatorio, y en ese día tomaban todas las materias. Sin embargo, vemos que muchas cosas o de las, digamos, actividades, cuando se requería, por ejemplo, una asesoría, pues acudían de manera física o se les proponía, pero estamos pensando ya más adelante en materias donde impliquen actividades prácticas. En el caso de administración, se puede sustituir algunas con simuladores o se puede muy bien subsanar con alguna herramienta o aprovechar. Sin embargo, hay otras disciplinas que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo diría que en esa digamos, diversidad hay que ver la pertinencia de cada disciplina y las necesidades de aprendizaje de cada estudiante con referencia a las actividades prácticas. En cuanto a la parte de la nueva normalidad o la realidad, me parece, coincido, creo que es una realidad ya, pues tenemos que adaptarnos, por supuesto, y muchas de las instituciones, y lo quiero referir porque en realidad se han hecho diagnósticos, no tienen la infraestructura para la seguimiento, para la formación de manera continua. Entonces es una carencia, capacidad institucional. Muchos sí tienen ese recurso, esa instancia, digamos, de innovación educativa o esa instancia de formación docente. Sin embargo, no todas cuentan con ello. Me parece que por licenciatura tendría que haber un nuevo perfil específico para atender a esas necesidades de formación, de actualización y de acompañamiento. Desde mi punto de vista, es un perfil que se requiere, que la universidad requiere incorporar y que ha sido demandado y muchas veces no se incorpora. En cuanto a la parte que comentaba Carmen, es muy interesante porque creo que la autonomía del aprendizaje es fundamental. Se les da un curso, al principio se les da un curso, cabe señalar que estos estudiantes tienen un perfil y vienen de modelos tradicionales, presenciales. Entonces, sí, la adaptación, de hecho, la adaptación del nivel medio superior al superior ya es compleja. Y yo lo comentaba y lo señalaba, el cambio temporal del semestre que están acostumbrados a un trimestre, o sea, es un cambio radical. Se les dio un curso de gestión del tiempo que les ayudó muchísimo, les ayudó mucho, pero también se hacían reuniones con ellos al principio de mucha feedback, reuniones muy cortas, breves, de 30 minutos, para monitorear con el grupo. Se hacía una sala en Zoom, se monitoreaba, se escuchaba a los estudiantes. Creo que ese es un punto clave. Hay que escuchar a los estudiantes. Hay que, digamos, el simple hecho a veces de escuchar su sentir, sus expresiones, y tienen muy buenas ideas. Uno de los estudiantes que en algún momento tuvo una duda en continuar o no, y a partir de esta retroalimentación, esta forma de interactuar,
y dándole la palabra al estudiante. Ahora es uno de nuestros mejores estudiantes y es el que jala y es el que organiza a los demás del grupo. Yo creo que es muy importante tener esta retroalimentación cualitativa, digamos, de manera continua, por lo menos en los primeros semanas. ¿Por qué? Porque es el andamio para que puedan continuar. Si de plano ahí les cuesta mucho trabajo y no hay esta retroalimentación, este acercamiento, que sea vivencial, este sentir, entonces lo que va a suceder es que generalmente tienden a disminuir su nivel de motivación y cuando disminuye el nivel de motivación, pues tienden a no dedicar y no esforzarse lo mismo que cuando están motivados. Esos son algunos de los comentarios que puedo hacer. Pero bueno, seguramente Carmen podrá complementar muy bien también con lo que se ha comentado. Coincido contigo y pondría un elemento más en la mesa, el tema de los diseños instruccionales para el acompañamiento de esta autonomía, de esta autogestión y de la motivación del estudiante y su deseo de permanecer. En el caso de UDG Virtual, los estudiantes que ingresan a la modalidad vienen sí recién egresados de la educación presencial. En el caso del bachillerato, por ejemplo, su educación secundaria fue presencial, entonces llegan al bachillerato y es la primera vez que se enfrentan con estas nuevas formas de la educación, o tienen años que dejaron su formación y a partir de que terminaron sus compromisos personales, asumen otra vez la meta de la educación como un objetivo personal, y esa característica es lo que les hace una fortaleza en su trayectoria escolar. Entonces sí, la inmersión, les digo que es casi como aventarse a la alberca, se zambullen en una modalidad y hay que acompañarlos desde enseñarlos a flotar y hacer uso de los apoyos que tienen a su alrededor, para que la preocupación por la modalidad, por las tecnologías, por el uso de la computadora, no sea un elemento distractor y que desmotive, sino que se vocacione realmente cómo nos hemos apropiado de saber qué ruta de camión te lleva a la escuela y cuánto cuesta el camión y dónde está tu mochila. De esa manera tan natural, apropiarte de las herramientas tecnológicas para generar procesos de aprendizaje con ellas, por ellas y a pesar de ellas, ¿no? Entonces, el diseño instruccional también me parece que es uno de los elementos que nos faltaría incluir en este escenario. Muchas gracias, Carmen y Pablo. Tenemos un comentario de Noemí Moreno, en una pregunta me dice: me parece que uno de los grandes retos es atender la diversidad de las y los estudiantes en distintos ámbitos: el económico, geográfico, en formas de aprender, en habilidades e intereses. La pregunta es: ¿estamos las universidades preparadas para atender la diversidad? Esto es, ¿estamos dispuestas y dispuestos a ver las diferencias y asumirlas como un desafío y responsabilidad? Porque sabemos que implica un esfuerzo administrativo y académico, incluso un cambio de prácticas y de paradigmas. Bueno, Elizabeth Valenzuela le responde de alguna manera, dice: la diversidad de contextos de alumnos del SUB implican acercamientos directos con acompañamientos tutoriales que se dan para evitar el rezago, la deserción educativa, donde la flexibilidad de cada docente se aprovechan como lo es en uno de telefónico, los WhatsApp, los mensajes de las plataformas donde se da la interacción. O sea, básicamente parece que lo tenemos resuelto en el SUB. Ahorita Carmen contestará. Y bueno, ¿qué comentarios tienen al respecto? Creo que es un tema súper importante, la parte de la diversidad, y yo incluir la inclusión en la educación. Yo creo que es un punto crucial para que se socialice la educación en todos los niveles y que todas las personas tengan acceso a ella, ¿no? Yo creo que el papel y la responsabilidad social de las universidades tiene que mirar hacia allá. Sabemos que tenemos una gran deuda. Hay muchas personas que no ingresan a la universidad, y las que ingresan, a veces hay una, digamos,
la educación se generaliza a los grupos de estudiantes y no se particulariza. Y sabemos que todas las personas tienen diferentes talentos, diferentes capacidades que pueden ser muy bien aprovechadas. Yo pondría un punto crucial acá, que ese papel tiene que ver con el profesor. Es decir, si el profesor tiene estas herramientas, tiene estos elementos de poder detectar, por ejemplo, yo siempre sugiero que al inicio de un curso, siempre a pesar de que ya hay un perfil de ingreso, se haga un diagnóstico base, ¿no? Del grupo, del grupo, para conocer un poquito a los estudiantes, o sea, es decir, cuál es su forma de estudio, un poco cuáles son sus habilidades o capacidades, y de acuerdo a eso ir orientando, ir aprovechando, ir obviamente conforme a los objetivos del curso, lo que implica una educación inclusiva. Entonces, hay que formar al profesorado en esas capacidades, hay que darles herramientas y, por supuesto, muchas de ellas se pueden utilizar ya en las plataformas, pero hay otra parte que es muy complicada, el proceso, digamos, de formación, que no puede ser más que estando interactuando con la persona. Y te das cuenta de situaciones que si no hay esta interacción, nunca te darías cuenta. Y a lo mejor ese aspecto es crítico para que el estudiante pueda dar el salto hacia mejora en su formación y como persona, porque estamos también formando a ciudadanos, a personas. Entonces, hay que darnos pauta. Creo que la calidad es muy importante en los números, pero también la calidad en cuanto a las, digamos, cualidades y capacidades que no hay otra forma hasta que interactúas directamente con la persona, estás socializando, estás dando apertura, haces un diagnóstico, vas acompañando. Es decir, el proceso de formación es complejo y en esa medida, pues tenemos una responsabilidad social a nivel individual como profesores y a nivel colectivo como comunidad y a nivel institucional, lo cual me parece que ese debería ser el fin de la educación, por lo menos pública, el formar a ciudadanos integrales. Entonces, desde esa perspectiva, tendremos que hacer muchos esfuerzos. La institución tiene que proveer cierta infraestructura. Yo hablaba de que se requiere de un equipo de trabajo que esté continuamente en ese acompañamiento. Se requiere formación, se requiere que la institución dé reglamentos y lineamientos claros de juego para que en esa medida aprovechemos al máximo la eficiencia tanto de lo presencial como de lo virtual. Aquí no es que esté peleado, sino yo considero que hay un equilibrio, un punto de equilibrio, dependiendo de las características y condiciones de cada situación de programa de estudios, en el cual se puede aprovechar muy bien la presencialidad o la virtualidad o la combinación. Entonces, creo que es complejo, pero coincido que sí debemos de ser inclusivos en esta visión de responsabilidad social que tiene la universidad. Sí, y yo Carmen. agregaría Ajá. un poco, sí, ¿qué nos ha pasado acá en estas últimas semanas? El estudiante al hacer su aspiración llena un formato en donde se le pregunta justo si es estudiante de comunidad indígena o si tiene alguna discapacidad o condición especial, y el estudiante llenan su formato de manera libre e independiente, y esos reportes nos los mandan a nosotros, el área de escolar, pero el estudiante suele no poner ahí la información real. Ahora en estos días, lo que nos ha pasado es que se han comunicado estudiantes que no teníamos identificados como de comunidades indígenas o con discapacidad para manifestarnos que tienen estas condiciones. Y la pregunta que nos hemos hecho es, ¿por qué no lo dijeron antes y lo dicen ahora? Y justo tiene que ver con la emergencia, la urgencia, la ansiedad, la vulnerabilidad en la que estamos posicionados, y que este contexto de pandemia nos ha resaltado, ha acelerado y ha evidenciado muchas de las necesidades. Me parece que por mandato las instituciones educativas tenemos esta obligación, por mandato y por vocación, ¿sabes? Esta obligación de proveer una educación de calidad, ampliar la cobertura,
generar condiciones para la equidad, la justicia, desde la formación integral de seres humanos competitivos que se vinculen, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí creo que la condición de la virtualidad por sí es una modalidad que excluye y se va a oír muy feo, pero en realidad las condiciones que se requieren para estudiar en una modalidad virtual requieren de no solo conectividad, por ejemplo, acceso a un equipo de cómputo, que eso ya te posiciona en un rango de poder adquisitivo, te requiere ciertas habilidades que desarrollas a través de haber sido formado por un sistema educativo de calidad media alta, es decir, cuando recibimos estudiantes de escuelas rurales, hay evidentemente un rezago educativo que nos toca asumir como universidad a nivel bachillerato o licenciatura y que con ellos hay que trabajar y entonces hay que disponer de todas las capacidades para entonces sí lograr la equidad en procesos educativos. También creo que otra de las condiciones que las instituciones tenemos que poner es la formación de nuestros docentes, pero la incorporación también de expertos que tienen como competencia profesional la atención de estudiantes con discapacidad o en lenguas, en otras lenguas, cualquiera que sea, también debiera de ser una condición. No estoy segura si la universidad como institución tenga toda el entendimiento del desafío que tenemos enfrente y la disposición de todos sus agentes, sus procesos administrativos, por ejemplo, también. Por eso es que creo que sí tenemos esa vocación, sí la asumimos, sí nos posicionamos como responsables, pero no hemos dispuesto todas las condiciones para garantizar la inclusión. La flexibilidad de los tiempos, por ejemplo, no solo de los tiempos de entregas de actividades, que es ahí en donde el docente participa y es una de las fortalezas, sino la flexibilidad en la duración de toda la trayectoria escolar. Un estudiante tenemos estudiantes con cuadraplegia, que desarrollar una actividad a pesar de que tiene todos los dispositivos, porque su familia se los puede dar, los periféricos para el desarrollo de sus actividades y el uso del equipo, desarrollar una actividad, un ensayo, un mapa conceptual, le lleva el triple de tiempo que a otro estudiante. Entonces, eso le va haciendo trayectorias longevas que también tenemos que tener presentes. Por eso creo que sí estamos listos, que sí lo tenemos presente, pero no hemos dispuesto todas las condiciones para ni de evaluación o de acreditación de las competencias, los evaluamos igual que evaluamos a todos los estudiantes. Por ello es que debiera de ser una reflexión cotidiana y una disposición cotidiana. Gracias. Y sí, no me había fijado de las 3 Valenzuela, que nos tomen una foto. Un ratito. Hay una pregunta de Erendira González que yo creo que parcialmente la has respondido, Carmen, pero dice con respecto a este aspecto que mencionan, que es el asunto de la información que ofrecen los estudiantes cuando ingresan, ¿hay un seguimiento especial a los alumnos que en el formulario que menciona se asumen como de una comunidad rural o de alguna otra circunstancia? ¿Se hace algo al respecto cuando se sabe? Sí, hay programas de tutorías, hay un tutor especializado. Tenemos este programa que les contaba de casas universitarias. Hay una casa universitaria por acuerdo con el CRIT Occidente y ahí justo en donde están expertos disciplinares y ahí nosotros vamos y apoyamos con equipamiento tecnológico, computadoras, etcétera. Y la responsable de la casa universitaria que está en el contexto del CRIT atiende a estudiantes con alguna discapacidad que fueron estudiantes nuestros a partir de que nos conocieron en el CRI o que circundan esa zona y van allá a hacer uso de esas herramientas. Entonces el tutor, las casas universitarias y nuestros docentes, que es así fundamental, que estén ahí metidos y la coordinación. Muchas gracias, Carmen. Pablo, ¿ustedes hacen algo en ese sentido?
Sí, fíjate que ahora la UAM en particular creo que fue una de las instituciones que yo no he visto algún otro caso. Lo que hizo un diagnóstico a todos los estudiantes cuando se implementó el proyecto de enseñanza remota y cerca del 10-12% señalaban que no tenían acceso a una computadora ni internet y por lo cual podría obstaculizar su permanencia en la universidad y tomar los cursos en línea. Y la universidad otorgó cerca de 4,000, más o menos 4,000 computadoras y les dio conectividad, tarjetas de conexión a internet. Creo que esa es una acción, sin embargo, no cubre, ¿no? Se entiende muy bien que hay una exclusión histórica, como lo señala Noemí por aquí, pero bueno, también creo que otra parte tiene que ver también a manera personal, individual. Sabemos que hay condiciones extremas en muchas de las cosas y que tiene que ver con otros elementos económicos, familiares, que impiden el acceso a la educación. Ahora también se está llevando un proyecto de conectividad en comunidades rurales, donde pues el servicio se pretende que sea más comunitario y que se les forme a la comunidad para que puedan gestionar su propio acceso a Internet sin necesidad de un tercero, un servicio tercero o externo. Lo cual son proyectos de investigación que creo que la universidad tendría que fomentar. Es un proyecto muy ambicioso, muy interesante, que ya fue premiado a nivel latinoamericano por un profesor de la UAM que lo está desarrollando y se pretende que este tipo de realmente efectos que tenga la investigación lleguen directamente a la sociedad, ¿no? Sabemos que siempre hay esta producción de escritura científica, pero muchas veces esos proyectos no llegan a la realidad comunitaria. Ahora se está haciendo esa parte, se entregó a los estudiantes que se detectó que tenían problemáticas de conexión, la tarjeta de conexión y su equipo. Muchos de ellos, aunque en el formulario señalaron que no tenían, posteriormente ya cuando se les asignó el equipo dijeron, no, sí, yo ya tengo equipo, mejor que lo utilice otro estudiante que le hace falta, ¿no? Yo creo que acciones de esa índole poquito a poco contribuyen, ¿no? Contribuyen a esta digamos, inclusión. Sin embargo, sabemos que es un gran esfuerzo. O sea, estamos hablando de recursos financieros y estamos hablando digamos, tratar de que la mayoría de los estudiantes pueda aprovechar su estancia en la universidad. Y bueno, otra de las líneas que se está abordando es a nivel, digamos, de tecnología, de aprovechar la tecnología, un chatbox, que es un robot, digamos, que te contesta cierto tipo de preguntas de manera general. Yo creo que esto del uso de los robots o inteligencia artificial, estamos en una etapa de la interacción social, yo creo que te puede cubrir un 20% de lo que realmente te puede responder directamente un robot de cuestiones tanto académicas como administrativas. Se está implementando y se está diseñando esta también línea de chatbox. Sin embargo, sí se recomendó que paralelamente hubiera un estudiante par que acompañara a las dudas o a los estudiantes que tuvieran duda y que hubiera una interacción social y una, digamos, relación entre personas, ¿no? Adicional a lo que pueda tener con el robot, ¿no? Creo que la interacción social es un vínculo muy importante que hace precisamente humana a la educación y eso genera un sentimiento, genera sensaciones que permiten sentirte en un espacio de identidad o de integración a la vida universitaria, ¿no? Creo que esos son algunos de los comentarios complementarios que puedo señalar. Hay una pregunta de parte de Noemí Moreno que dice, ¿nos puedes compartir dónde podemos conocer más sobre ese proyecto de conectividad en zonas rurales? Claro, sí, yo les voy a dejar mi correo y si me pueden nada más recordar, yo les envío con gusto toda la información para que puedan
ustedes tener, que esa es otra de las cosas, cómo la investigación puede ser útil para la parte educativa y para este tipo de problemáticas muy, muy serias, muy importantes. Bien, pues lo que queda para cerrar la sesión es pedirles, por favor, en la medida de lo posible, que enciendan sus cámaras para tomar la foto. Adelante, faltan. Muy bien, muchas gracias. Lourdes. Bien, así estás bien, así estás bien. ¿Quién más? No puedo, Carmen, vamos, tú puedes, Carmen. no puedo. Lupita, Rafaela, Alejandra, María de Lourdes, Ya. otra María de Lourdes. Muy bien, Carmen. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a los ponentes. Muy interesante las dos presentaciones, creo yo, y pues nos dan una idea de lo que se está haciendo para tratar de atender de una manera más efectiva el acompañamiento de nuestros estudiantes, tanto desde la perspectiva de lo que ya ha sido educación en línea por mucho tiempo, como desde el caso de la UAM, una primera aproximación, un poco presionados por las condiciones, pero los resultados muy interesantes y yo creo con mucho potencial. Y bueno, también yo creo que se identifican algunos puntos de contacto interesantes, como es el caso, en nuestro caso, el proyecto de casa universitaria, y del lado de la UAM, el último proyecto que comentó Pablo, que también tiene que ver precisamente con zonas rurales. Y pues muchas gracias por su presentación a ambos. Blanca, no sé si quieres hacer algún anuncio. No, bueno, la siguiente sesión de nuestro seminario es en noviembre. No me acuerdo bien la fecha, pero es casi prácticamente en un mes. Y el tema es interdisciplina, ¿no? Interdisciplina en la investigación y en el ámbito de la educación, de la tecnología, de la innovación educativa y áreas relacionadas. Y los invitamos cordialmente a que nos acompañen. Bueno, Muchas gracias a todos. Perdón, Rafael, retomando el tema que estaban tocando al final de la sesión, pues la próxima semana, igual a las 10 de la mañana, tenemos el seminario de discapacidad, que justamente se va a tratar sobre estudiar y trabajar con discapacidades. Entonces, están invitados. Bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros ponentes y un agradecimiento para todos los asistentes. Y nos vemos dentro de 8 días.